¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás, querido hermano? Qué bueno es que hayas llegado hasta aquí en el estudio del Evangelio de Romanos, la epístola a los romanos que nosotros hemos llamado el Evangelio, porque explica de manera detallada, de una manera profunda y preciosa el Evangelio. Hay tanta riqueza en esta epístola. Y ahora estamos llegando a un capítulo que es el capítulo 7, que es un capítulo un poco difícil en el estudio, en el análisis, en la evaluación, pero con tanta riqueza. ¿Saben? En la Segunda Guerra Mundial había una línea de defensa entre Francia y Alemania. Esa línea de defensa era la línea Maginot, construida con mucha inversión, mucho concreto armado, muchos puestos de vigilancia. Era una línea que había sido ideada bajo el sistema de guerra de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Alemania, con la velocidad de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, no solamente esta línea Maginot no sirvió de nada, sino que Alemania rodeó la línea y atacó la línea por atrás. Y después Alemania usó esta línea más bien en su favor. Lo usó como una base de defensa para ellos mismos. El enemigo se sirvió de las defensas. ¿Por qué les digo esto? Siendo la ley el medio de Dios para que conozcamos el pecado, así como la línea Maginot, esta ley puede ser usada por nuestro enemigo, el pecado, en nuestra contra. En este capítulo, en Romanos 7, veremos que hemos sido liberados de la ley. Por eso a este capítulo, a este mensaje le llamamos libres de la ley. ¿Para qué? Para que no sea usada la ley en nuestra contra, sino para que nosotros seamos usados por Dios para su gloria. Vamos entonces a ubicarnos dentro del contexto de Romanos. Ya Romanos ha demostrado, por el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, ha sido demostrado que nadie, absolutamente nadie, es libre de pecado delante de Dios. Ni siquiera las personas que pecan de manera escandalosa y de una manera abierta y se envanecen en sus razonamientos, ni tampoco los moralistas que dicen yo no he hecho nada malo, yo no he hecho mal a nadie, yo no le hago mal a nadie y juzgan más bien a otros. Ni los religiosos como los judíos que tenían sus propias leyes y ritos. Queda demostrado por Romanos que todos delante de Dios están en la misma condición y necesitan la justicia de Dios, que se explica desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5, y que termina con estas frases: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por la ley solo es el conocimiento del pecado. Es por eso que ahora Pablo, inspirado por el Espíritu, nos explica qué es esto de que sobreabundó la gracia. ¿Quiere decir que pecaremos? De ninguna manera, porque estamos muertos al pecado, que ese es el capítulo anterior. Pero ¿qué es esto de que la ley solamente sirve para el conocimiento de pecado? ¿Quiere decir que la ley no tiene otra utilidad? Y es lo que vamos a ver ahora en este capítulo. ¿Cómo es que la ley tiene un papel, pero es incapaz en ese papel de obrar en nuestra santificación o de liberarnos del poder del pecado? Pero sin embargo, para el que ya conoce a Cristo, esta ley tiene un rol, juega un rol, pero no tiene el poder para liberarnos del pecado, pero sí nos muestra el pecado. Miren lo que vamos a llamar este primer capítulo de libres para servir. Vamos al versículo 1. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Nosotros hemos sido liberados de la ley. Ahora, ¿cómo es que hemos sido liberados de la ley? ¿Cómo se nos liberó de esta ley? Y Pablo usa para explicarnos cómo hemos sido liberados de esta ley una ilustración del matrimonio. Así como en un matrimonio, tú estás unido o unida a tu esposa o a tu esposo, y es solamente cuando él muere, cuando él fallece, que tú tienes la libertad para casarte con otro. Así de la misma manera, nosotros, dice, vosotros, hermanos míos, en el versículo 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, ya no estamos al servicio, ya no estamos bajo, ya no tenemos que depender de un sistema de reglas o de normas o de la ley. ¿Por qué hemos sido liberados? Porque nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo cuando Cristo murió. Y así Jesucristo nos liberó de la ley. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que llevemos fruto para Dios. Esto es sorprendente porque no solamente hemos muerto al pecado, como hemos visto en el capítulo anterior, sino que en Cristo también hemos muerto a la ley. Hemos muerto a la ley y al pecado. Y ya no nos debe atraer el pecado, o pierde fuerza, pierde poder el pecado, no deja de tener poder el pecado, por eso tenemos que velar. No deja de tener presencia en nuestra vida el pecado, es por eso que tenemos que cuidarnos y buscar continuamente la santificación en el poder del Espíritu. Pero ya no es lo mismo, porque hemos muerto al pecado. Por eso es algo imposible de darse que un creyente viva practicando el pecado, pero de la misma manera, en esa misma muerte, también hemos muerto a la ley. No solo al pecado, sino a la ley. Hemos muerto al cumplir la ley, porque ya pierde fuerza la motivación de cumplir la ley solamente por la ley. Ya no es nuestra principal motivación. Ya no somos de la ley, ahora somos de Cristo. Nuestro amor no es simplemente la ley, sino que nuestro amor es a Cristo. Amamos la ley, ¿por qué? Porque amamos a Cristo. No por la ley misma. Nuestra ley es una persona. Nuestra ley es alguien. No normas simplemente y restricciones. La pregunta es, ya sabemos cómo se nos liberó de la ley, pero ¿para qué? ¿Para qué hemos sido liberados de la ley? Y hay un nuevo propósito en nosotros, para que llevemos fruto para Dios. El propósito no es que podamos pecar sin consecuencias, no es para que simplemente nos sintamos en libertad, como ya no hay ley para nosotros, vamos a hacer lo que querramos, sino que el propósito es para llevar fruto para Dios. No vivimos para cumplir una ley. Miren, veámoslo de esta manera. Muchas veces vemos gente que simplemente se limita a cumplir. Simplemente se limita a seguir ritos. Gente pasiva que en las iglesias están tratando de evitar simplemente no hacer nada malo. O gente religiosa que solo sigue rutinas religiosas. Le basta con cumplir, le basta evitar. Pero no, ahora nosotros hemos sido liberados de vivir para la ley o por la ley, para no quedarnos en simplemente evitar, en simplemente lo mínimo, en simplemente cumplir, sino que por amor ahora queremos vivir para Cristo. Ya no anhelamos cumplir la ley, sino que anhelamos ir más allá, porque amamos a Cristo. Entonces no nos es suficiente, no nos basta simplemente con dejar de hacer lo malo, porque esto debe ir más allá de cumplir una obligación. Debe ir a amar de forma práctica. Más que dejarle hacer lo malo por obligación, es comenzar a hacer lo bueno por amor a Cristo. Por lo tanto, nunca nos es suficiente. Nunca nos basta. El diezmo, por ejemplo, no nos es suficiente. Eso es la ley, eso es lo mínimo. Amamos a Dios y queremos más cada día agradarlo. Queremos más estar en amor con Él. Venir solo un domingo a la iglesia no es suficiente. Anhelamos más. Anhelamos estar todo el tiempo habitando con Cristo. Anhelamos estar todo el tiempo estudiando su palabra. Porque mientras estábamos en la carne, dice el versículo 5, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y entonces aquí viene la tercera pregunta. ¿Por qué se nos liberó de la ley? Ya sabemos cómo, ya sabemos para qué. Pero ¿por qué se nos tiene que liberar de la ley? ¿Por qué? Porque cuando estábamos en la carne, cuando vivíamos en los deseos de nuestra carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley, porque la ley era usada por el pecado para avivar y despertar la codicia de cosas malas. Es como las tortas, ¿no? Recién cuando estás a dieta es cuando más te provocan. Toda la religiosidad externa, cualquier moral externa, sistema de ritos, de normas, pueden disfrazar por fuera, pero por dentro hay una represa incontenible porque no tienen poder para cambiarte por adentro. De tal manera que hay un momento en el cual afloran. No se puede taponear con leyes o con pactos o con normas. Y como una represa incontenible, afloran. Pero ahora estamos libres de la ley.
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿por qué es que se nos liberó de la ley? Para que ahora ya no sirvamos bajo un régimen antiguo de la letra, sino que ahora vivamos en el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo, que Él sí tiene el poder para liberarnos del pecado. La ley no tiene poder. La ley más bien es usada por el pecado, muchas veces para aumentar la tentación. Pero el Espíritu Santo es el nuevo régimen al cual hemos sido llamados y para eso es que hemos sido liberados de la ley. Entonces ahora somos libres para discernir. Miren lo que dice en el versículo 7. Ahora quiero que me dejen explicarme. No estoy diciendo que la ley es mala. La ley no es mala, pero a veces puede ser mal usada. Miren lo que dice el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Absolutamente no. Esta expresión de Pablo se ha vuelto ya conocida por nosotros. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, la ley me muestra el pecado. No es mala porque la ley me muestra el pecado. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Categóricamente de ninguna. No hay ninguna forma que me pueda hacer decir que es pecado. Pablo aclara que no hay ninguna manera que le haga decir esto. Esto nos hace recordar el criterio bíblico más bien. Nosotros podemos entender que la ley es perfecta. Convierte el alma. Eso lo podemos ver en el Salmo 19. Es fiel, hace sabios, nos hace sabios. A los sencillos la ley nos hace sabios. Son rectos sus juicios, alegra nuestro corazón, alumbra nuestros ojos. Son verdad, todo justo, son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Son dulces más que la miel. Así que la ley es buena. Por supuesto, cuando nosotros que hemos comenzado a caminar en la ley, amamos la ley de Dios y nos damos cuenta que la ley nos va haciendo sabios, nos va mostrando que no nos debemos hundir en yugo desigual con los incrédulos, que no debemos caer en la murmuración, que no debemos... Varias cosas que nos van ayudando a poner carteles de no entrar a puertas que nos harían daño. Y esto es gracias a la ley. Así que la ley no es mala, nos muestra el pecado. Y nosotros hemos tenido esa experiencia de ir conociendo la voluntad de Dios a través de la ley y poder ir teniendo una vida cada vez más sabia, más recta, cuidándonos. Pero hay un problema. En el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y el problema es que el pecado se aprovecha de la ley. Toma ocasión por el mandamiento. Y esto es muy ilustrativo, porque en realidad el término en griego es que lo que hace la ley es agarra el mandamiento y lo usa como su base de operaciones, como una base militar. Ese es el término en griego, como la línea Maguiñot, que era una defensa contra el enemigo, pero el enemigo la tomó y la usó más bien como su base de operaciones. Y eso es lo que hace el pecado con la ley. La ley es buena, pero el pecado toma oportunidad de la ley. De tal manera que si en un momento tenemos un cartel que dice por aquí no podemos entrar, la ley lo que hace es decir, mira, acá hay un cartel que te está prohibiendo entrar, ¿qué habrá atrás? Entra. Y comienza a tentarte y comienza a exaltar los beneficios y comienza a minimizar las consecuencias para que intentes entrar y comienza a atacar por ahí usando justamente ese cartel de no entrar como la tentación. Y entonces el pecado se aprovecha de la ley. Entonces tenemos que exacerba estas prohibiciones. Y yo sin ley vivía en un tiempo, dice el versículo 9, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el problema es que después que la ley no es usada por el pecado para aumentar la tentación, la ley condena el pecado. Condena el pecado y de esta manera la ley entonces no tiene poder para hacernos renunciar al pecado. La ley condena el pecado. Porque dice, yo sin ley vivía en un tiempo. Porque el pecador escandaloso, el que peca deliberadamente, ¿no?, se envanece sus razonamientos y se convence de que es sabio, de que no hay Dios y que por lo tanto cambia la mentira, la verdad de Dios por la mentira y no se siente que está yendo en contra de una ley y de alguna manera él vive sin ley. Incluso el moralista que juzga a otros y se convence de que él es bueno
hasta cierto punto es bueno y entonces también vive sin ley. Incluso el religioso, como el judío, que se autoconvence de que cumple la ley y que tiene derecho por eso a la vida de Dios. Y así terminamos viviendo sin ley. Pero el Espíritu Santo convence de pecado. Sin ley vivíamos antes, pero venido el mandamiento porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces, como inconversos nos creíamos buenos hasta cierto punto. Habíamos adormecido nuestras conciencias, luego las habíamos cauterizado. Habíamos acallado las voces internas y aunque vivíamos en pecado, lo justificábamos o lo racionalizábamos. Hasta que viene el Espíritu y nos convence de pecado y nos abre los ojos y nuestra conciencia cauterizada comienza a abrir los ojos y nuestro envanecimiento y nuestros razonamientos quedan sin argumento y nos hace ver nuestro corazón entenebrecido, nos hace darnos cuenta que hemos cambiado conscientemente la verdad de Dios por la mentira y que nos hemos hecho necios intencionalmente. Éramos antes como un leproso. Cuando un leproso acerca su mano al fuego, no siente que se está quemando, porque ha perdido sensibilidad. Y alguien le tiene que avisar, oye, te estás quemando. Y éramos así, no teníamos esa sensibilidad, porque teníamos cauterizada la conciencia. Éramos como un paciente, tú, éramos como pacientes, que no éramos conscientes de nuestra enfermedad mortal, porque nos habíamos acostumbrado a vivir así. Ya nos habíamos acostumbrado a los síntomas. Pensábamos que era lo normal vivir con ese dolor, porque siempre desde que nacimos vivimos así. Toda nuestra vida pensábamos que era normal mentir, pensábamos que era normal relaciones fuera del matrimonio y que si teníamos que cosechar las consecuencias de estas cosas, era parte de la vida, así es la vida, decíamos, y tener malos pensamientos y vivir una soledad interior profunda, con un vacío en nuestro corazón, pensábamos que esto era normal, que esto era la vida, porque éramos enfermos que no éramos conscientes de nuestra enfermedad y por lo tanto los síntomas para nosotros eran normales. Pero venido el mandamiento, pero hasta que vino el médico de médicos y nos mostró la radiografía de nuestro cáncer que nos estaba destruyendo por dentro y que me iba a matar para siempre. Entonces naciste a una nueva vida. Si es que estás en Cristo, un peso grande te fue quitado, porque ya nuestra enfermedad no es mortal, pero nos hicimos conscientes de los síntomas. Ya no es normal lo que hacíamos, está mal. Nos dimos cuenta de que está mal. Y venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque entonces el pecado vuelve a ser una realidad ahora reconocida, revive en un sentido y yo muero como consecuencia del pecado, porque cada vez que lo cometo, porque el pecado da a luz la muerte. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, entonces a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley y la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Y Pablo está acá ya contando su experiencia, se está poniendo en primera persona, hablando de lo que pasó en él cuando el Espíritu Santo le reveló la problemática del pecado en su vida. Entonces él comenzó a darse cuenta de que estaba mal. Y este pecado, entonces dice, me engañó. Porque eso es lo que hace el pecado. Nos seduce con mentiras. ¿Qué hace el pecado? Te dicen, no va a ser tan grave. No te preocupes. Nadie se va a dar cuenta. No va a tener consecuencias. Y te dice, va a ser lo mejor que te va a pasar. Hazlo. Y maximiza los beneficios y te engaña. Y al final, después de que te engaña, te mata. Porque las consecuencias del pecado son preocupación, estrés, culpa, depresión y hasta incluso se puede manifestar en condiciones físicas, en males de alta presión alta y tantas otras cosas que vienen como consecuencia del pecado. Y esto es lo que de repente tú has experimentado, querido hermano. Luego, lo que es bueno vino a ser para muerte para mí, de ninguna manera. No es la ley lo que vino a ser muerte para mí, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pecaminoso. Entonces ahora somos libres para discernir, hermanos.
esto. No nos quedemos en que la ley nos muestra el pecado, sino dependamos del Espíritu Santo para vencer al pecado. Ya no dependamos de las leyes, de las normas. Las leyes nos van a decir que está mal, pero es el Espíritu Santo lo único que nos va a ayudar a vencer. Entonces aquí vemos a la última parte de este mensaje. Ahora somos libres para ser santos. Cuando somos libres de la ley, podemos discernir, y cuando somos libres de la ley, ahora somos libres para ser santos. Hay mucha discusión sobre este pasaje que viene a continuación, pero lo que nos muestra acá es a un creyente que se acerca a Dios y se comienza a dar cuenta de la presencia del pecado en su vida. Miren lo que dice aquí, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces hay que primero reconocer algo, y tienes que reconocerlo. Tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad. ¿Por qué? Porque aquí se ve que un creyente, un verdadero creyente, que aborrece el pecado, que se deleite en la ley de Dios, tiene que ser sincero con él mismo. Y delante de Dios, de la santidad de Dios, y delante de los ojos omniscientes de Dios, ¿quién puede decir que no tiene pecado en su vida? Si decimos que no tenemos pecado, mentimos, dice 1 Juan. ¿Pero para qué? ¿Para qué necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad? Para pedirle perdón a Dios y para ir avanzando en nuestra vida. Porque mientras más espiritual es un creyente, más consciente se vuelve de su carnalidad. Mientras más cerca estás de la luz, puedes ver con mayor claridad tus pecados que te eran ocultos. Mientras más cerca estás de Dios, más la capacidad tienes de humillarte delante de Él y ser consciente de tu pecado por su santidad. Es por eso que alguien que realmente es espiritual no es aquel que no acepta las críticas, que no puedes hablar mal de él, o no le puedes mostrar sus errores. Al contrario, mientras una persona está más cerca de Dios, es una persona que reconoce. Realmente los que están cerca de Dios son dóciles y tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque viven en humildad, porque viven constantemente delante de la santidad del Dios perfecto. Y clamamos como clamó Isaías: ¡ay de mí que soy hombre pecador y mis ojos han visto a Dios! La gloria de Dios no nos puede dejar iguales. Un encuentro personal con Dios diario no te puede dejar contento con tu vida. Siempre, después de un encuentro personal con la santidad de Dios, entonces entiendes que tienes que cambiar, que tienes que crecer, que hay aún áreas de tu carácter que el Espíritu Santo te va mostrando que están mal. Y es por eso que hay que reconocer nuestra pecaminosidad para avanzar en esa santificación. Vendido al pecado, porque cuando el creyente trata de vivir en sus fuerzas, trata de vivir en la carne, tiene esta experiencia, experimenta que no puede. Que si trata de vivir en su carne, bajo la ley, se vuelve esclavo del pecado. ¿Esta es tu experiencia, hermano? ¿Esta es tu experiencia? ¿Realmente tienes un encuentro personal con Dios en el cual Dios te va mostrando las áreas débiles de tu carácter y vas avanzando y vas pidiendo perdón? ¿Y realmente te duele tu pecado en ese encuentro personal con Dios? ¿O te has quedado estático, paralizado? Y ya no hay frutos en tu vida, ya no hay cambio, ya no hay avance en tu carácter. Tienes que reconocer la pecaminosidad en ti. Tienes que reconocer un conflicto. ¿Por qué? Como Pablo dice acá, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Porque el creyente aborrece el pecado. Le da asco el pecado. Porque comienza a entender la santidad. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces reconoce que hay un conflicto, pero también reconoce una conclusión. Que aprueba el creyente que la ley es buena. Y que no es la ley, sino el pecado que mora en mí, el que produce el mal. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Segundo, tenemos que entender, y lo explica de esta manera: hay dos realidades que se presentan en el creyente. En mí está el querer el bien, pero también en mí está el mal. Hay esta realidad de que en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Sabia, dulce ley de Dios. Dulce y más valiosa que el oro y más que mucho oro afinado. Pero en mis miembros veo que la ley del pecado se revela la ley de mi mente. Clamo por eso: miserable de mí. Y es este clamor: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque anhelo serle fiel a Dios. Anhelo nunca más fallarle. Por amor a Él, quiero que Él siempre se agrade de mí y vivir siempre en esa santidad. Pero ahí es donde, en medio de este clamor, entra la gratitud, donde Pablo, inspirado por el Espíritu, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se acuerda que Jesucristo murió en la cruz y resucitó para mostrarnos que así como Él resucitó en un cuerpo de gloria, nosotros también, por su resurrección, vamos a ser librados de este cuerpo de muerte y viviremos en ese cuerpo glorificado, en esa transformación que ahora vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios, porque esa es una realidad que nos espera, porque esa libertad plena, total, es una realidad que nos espera. Por eso, querido hermano, y termina con esa conclusión: yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Por eso es que tenemos que vivir no en la fuerza de nuestra carne, no en la fuerza de la ley, sino en el poder del Espíritu. Hay un nuevo régimen. Vivamos como lo que somos. Somos libres de la ley para vivir, para servir a Jesucristo. Libres para servir, no para tratar de cumplir la ley simplemente por tratar de cumplir las normas, sino para vivir en amor por Jesucristo y en el poder del Espíritu. Libres para discernir, no quedándonos en que la ley nos muestre nuestro pecado nada más, sino dependiendo del poder del Espíritu, en el nuevo régimen del Espíritu para vencer. Libre para ser santos, no para deprimirnos en nuestro estado, sino para avanzar en ese proceso de santificación, sabiendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, si hasta aquí te has estancado, ánimo, sigue avanzando en ese proceso de santificación. Sigue dejando que el Espíritu moldee tu carácter. Tráele todo tu pecado al Señor Jesucristo hoy. Él obrará en tu vida. Que Dios te bendiga.